y ahora le conectamos a la batería. Conectamos el positivo rojo y el negativo azul y probamos por el botón abriendo el circuito de corriente a ver si trabaja con las baterías. Regulamos las luces en la dirección que quieren que alumbren si se va la corriente y probamos de nuevo para comprobar que va a funcionar correctamente. Hoy vamos a cambiar esta luz de emergencia que alumbran con batería cuando se va la corriente normal. Quitamos los tornillos que la sujetan a la pared de concreto. Le ponemos tape al cable vivo para que pueda pasar a través del hueco. El neutro blanco no tiene corriente. Quitamos el otro tornillo Tapcon. Quitamos la base vieja de la luz de emergencia. Ahora vamos a montar la luz de emergencia nueva. Hacemos el agujero para el tornillo de concreto. Ponemos uno. La ponemos a nivel. Abrimos la nueva luz de emergencia para instalarla. Conectamos el cable neutro, que es común para 277 y 120 voltios. Estos dos cables son para la batería y trae un rojo para instalarlo en 277 voltios y un negro para instalarlo en la 110 voltios. En este caso vamos a usar el negro. Cuidado. Le quitamos el tape que habíamos puesto en el cable vivo. Conectamos el negro al vivo. Tapamos el 277 que no vamos a usar y ahora le conectamos a la batería. Conectamos el positivo rojo y el negativo azul. Vamos a ver. Y probamos por el botón abriendo el circuito de corriente a ver si trabaja con las baterías. Cerramos la cubierta. Quitamos la protección a las luces. Regulamos las luces en la dirección que quieren que alumbren si se va la corriente. Y probamos de nuevo para comprobar que va a funcionar correctamente. Me gusta. Entonces nos vemos en el siguiente video.